lástima de él, porque, después de haber rezado, lloró. Fin del capítulo primero. Fin de la sección número 5. Sección número 6 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein, de Anne Radcliffe. Capítulo 2. Al anochecer, Adolfo volvió al pueblo y quiso entrar en casa de su madre, pero en aquel momento sintió el olor de la cena y se alejó con rapidez. Cuando doblaba la esquina vio al cazador y a su perro, que daba saltos a su lado. Al pasar por una mala taberna, el cazador pareció reflexionar y atravesó lentamente el umbral de la puerta. La curiosidad impulsó a Adolfo a seguirle. La taberna estaba llena de borrachos. Eran los campaneros, el maestro de escuela, los sepultureros, el sacristán y los ayudantes de la iglesia parroquial de Hartz, que se consolaban de la muerte de Margarita. Adolfo solo vio dentro de ella una nube de humo. Poco a poco distinguió a unas 20 figuras que respiraban los perfumes báquicos del vino y del tabaco. En un lado de la sala estaban el cazador y su perro. El cazador recostado contra la pared y el perro echado a sus pies. Adolfo buscó con la vista alguna mesa desocupada, y no encontrándola, fue a sentarse en la del cazador. Hacían un contraste singular aquellos dos rostros pálidos y tristes con los de todos los alegres bebedores del pueblo. Al volverse para pedir una botella de vino, pisó el rabo al perro, que viendo a una persona extraña en la mesa de su amo, abrió la boca y enseñó 2 magníficas hileras de dientes. El cazador le sosegó con una sola palabra. El médico le acarició y el animal se echó gruñendo. Esta aventura les sirvió de pretexto a los jóvenes para entablar conversación. El uno ofreció su vino, el otro su tabaco, y en un instante eran amigos, el médico, el cazador y el perro. La hora de recogerse hizo retirarse poco a poco a todos los bebedores, y nuestros 3 amigos quedaron solos en la sala con la tabernera, que descansaba hilando su rueca. «Señor doctor», dijo el cazador a Adolfo, después de algunos momentos de silencio, «corre la voz de que Margarita ha muerto de una enfermedad nerviosa. ¿La habéis visto morir?» «Sí, de una enfermedad nerviosa, pero no la he visto morir». «Me parece», dijo el cazador palideciendo, «que han enterrado muy pronto a esa Margarita». «Ah, sí», exclamó con presteza la tabernera, «muy pronto. No esperan el tiempo que debían. Siempre me acordaré de aquella señora de Múnich, que murió de repente un jueves por la tarde y la enterraron el viernes antes del mediodía. Sin embargo, volvió, gracias a un sepulturero que fue la noche siguiente a desenterrarla con el objeto de robarle una sortija que llevaba en el dedo. Aún vive. El almanaque del año pasado lo trae». El cazador se sonrió como dudando. «Sin necesidad de consultar el almanaque, lo creo», dijo Adolfo, «porque sé otros casos mucho más particulares. Los cuentos de fantasmas y vampiros, ¿de qué provienen? Sino de las funestas equivocaciones de enterrar a personas vivas aún. Se podría hacer una bonita novela». «A propósito de novela», dijo el cazador, «recuerdo que el barón de Waldstein murió víctima de una de estas equivocaciones. Otros muchos personajes célebres han sido también víctimas. Un emperador de Oriente, un cónsul romano. No tenéis más que hojear los escritos fidedignos de Lancisi, de Brugier, de Winslow, y hallaréis terribles ejemplos. La historia misma contiene una gran colección de ellos,
No hace un mes que leí en un número del Journal de Savant, que vino por casualidad a mi poder, lo que voy a contaros». La tabernera dejó la rueca, cogió un gatito, lo puso en sus rodillas y prestó atención. El cazador echó vino en los vasos con aire distraído. Milady Russell, casada con un coronel inglés que la amaba con ternura, murió de un síncope, causado por un mal oculto. El coronel, no queriendo creer que estuviese muerta a pesar de las terribles apariencias, la dejó en su cama como si durmiese, con el rostro descubierto, sin hacer caso del tiempo prescrito por las leyes. En vano le dijeron que era preciso enterrarla. Rechazó a los oficiales y juró que mataría al que intentara quitarle el cuerpo de su esposa. Habiendo sabido la reina de Inglaterra su profundo dolor y su singular obstinación, envió a un hombre para que le amonestase por la negativa en conceder a su esposa los honores de la sepultura. El coronel respondió pidiéndole que le dejase el cuerpo algún tiempo más. 8 días habían pasado y milady Russell no daba señales de vida. El coronel, desesperado, la estrechaba entre sus brazos, bañándola con sus lágrimas, cuando, al sonido de las campanas de una iglesia cercana, se despertó, como si saliese de un sueño. Se inclinó en la cama y exclamó: «Este es el último toque de la oración. Ya es tiempo de partir». «Al menos», dijo la tabernera volviendo a coger su rueca, «esa no estuvo encerrada en un ataúd, como la pobre señora de Múnich». Adolfo, al oír dar las 10, consideró que su madre debía esperarle con inquietud. Se despidió del cazador y salió de la taberna. Este le siguió casi al momento. A los pocos pasos advirtió Adolfo que tomaba el camino del bosque de Nebelstein y se dirigió otra vez a la taberna. La tabernera iba a cerrar las ventanas y él le preguntó quién era y de dónde venía aquel cazador. La tabernera le respondió que hacía un año iba algunas tardes a beber un jarro de cerveza, que estaba casi siempre silencioso y que sólo una vez le había hablado de Margarita. Esto era todo lo que sabía. Adolfo entró en su casa. Su hermana le esperaba sentada al lado del fuego. Él apoyó la frente contra la chimenea y permaneció contemplando en silencio las llamas moribundas que reanimaron sus tristes pensamientos. Su hermana se despidió para ir a acostarse y desapareció por la escalera de su cuarto. Adolfo volvió en sí al oír las 12 en un gran reloj colocado entre la cama de su madre y un armario del siglo pasado. Este sonido trajo a su memoria recuerdos fúnebres. En lugar de recogerse, salió a la calle sufriendo en su interior una agitación violenta, y como arrastrado por un instinto particular, corrió hacia el cementerio. Todo dormía en el pueblo. En la iglesia retumbaban aún los 12 sonidos de su campana. La luna adelantaba su frente de plata sobre una bandera flotante colocada en la punta del campanario, y algunas nubes se esparcían perdidas por el cielo. Adolfo miraba todo esto distraído y horrorizado. Las nubes se transformaban sin cesar, la bandera que el viento agitaba por intervalos, la frente melancólica y pálida de la luna, despertaban todos los fantasmas de su imaginación. Cuando estuvo delante de la pared del cementerio, vio con sorpresa la puerta entreabierta. En este instante, la luna se ocultó entre las nubes y en vano miraba al cementerio. La oscuridad reinaba por todas partes y sólo vio la oscuridad. La nube se aclaró. Una media tinta cubrió el horizonte. Adolfo distinguió formas confusas: el Cristo velando a los muertos,
los restos de una capilla, algunas tumbas esparcidas. Buscaba la sepultura en que descansaba Margarita, y su corazón se heló a la vista de una sombra que se agitaba por los aires como un espíritu infernal. Se enfureció y su primer ímpetu fue correr hacia esta sombra, pero en un momento desapareció, como si se la hubiese tragado la tierra. La nube aclaró y la luna alumbró todo el cementerio. Adolfo creyó salir de un sueño, y para no recaer en él, huyó sin atreverse a mirar atrás, horrorizado del ruido de sus pasos, horrorizado de su sombra que le perseguía. Fin del capítulo 2. Fin de la sección número 6. Sección número 7 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein, de Anne Radcliffe. Capítulo 3. El día siguiente, cuando se levantó, volvió al cementerio y fue hasta la sepultura de Margarita, buscando con avidez señales de su aparición de la noche anterior. Vio huellas de personas a su alrededor, pero ¿acaso no eran de los que la habían acompañado en su entierro? Es verdad que había huellas bien profundas, pero las compañeras de la difunta no se habían arrodillado sobre la misma sepultura. La cruz que el sepulturero había formado estaba muy poco borrada. Esto le convenció de que todo había sido un delirio de su mente. Pasaron algunos días. Poco a poco se consoló al lado de su madre, olvidando con frecuencia a Margarita, y bien pronto su amor se reunió con los otros que había tenido. Abrió sus libros de medicina para proseguir sus estudios que había abandonado. No tenía otra distracción que pasearse a orillas de un riachuelo, en las montañas o en los bosques que cercaban la quinta. Hallaba un gran interés en ver aquella quinta solitaria y triste, con algunos pedazos de pared que servían de límite a los pastores. Permanecía horas enteras contemplando el palomar, cuyo techo encarnado se elevaba sobre los olmos de la alameda. Escuchaba pensativo el cacareo de las gallinas, el canto de los canarios y todos los prosaicos rumores de la quinta. Perdido en sus ilusiones, olvidaba que Margarita no estaba allí cuando por casualidad su vista errante descubría al través del ramaje alguna aldeana. Su corazón latía con violencia, sin fijarse en el delantal y en el sombrero de paja que acostumbran usar las aldeanas en aquel país. En sus paseos llevaba siempre un libro de medicina, que nunca abría, pero que le daba un aire estudioso a los ojos de todos los que le encontraban. Esto influía mucho en un país en que la pereza no está permitida más que a los borrachos. Por desgracia, este libro iba acompañado de una pipa negra que hacía murmurar a los habitantes de Hartz. Adolfo se dirigía una noche armado de su libro y de su pipa al bosque de Letang. El tiempo era delicioso, el cielo estaba sereno y ningún bosque había esparcido tanta armonía y perfumes. El ruiseñor dejaba oír sus dulces ecos. El viento sacudía las flores de los tilos y castaños. Toda la naturaleza dormía en el amor. Adolfo seguía lentamente un sendero verde, cortado aquí y allí por un agua mansa, sembrada de matas de juncos y mimbreras. Era la primera vez que tomaba este camino, y necesitaba la agilidad de un corzo para saltar los charcos sin mojarse los pies. El sendero se humedecía cada vez más, pero lejos de desanimarse, Adolfo proseguía su penoso camino arrastrado por el amor a lo misterioso. Veía de tiempo en tiempo sobre la hierba la huella de algún pasajero, y esta vista le infundía valor. Andaba
considerando que el camino de la vida era como este sendero, cuyas encantadoras orillas estaban manchadas con las aguas estancadas. La noche se acercaba y Adolfo, no escuchando más que el susurro de las hojas, sentía casi haberse alejado tanto, cuando después de atravesar un bosque de avelianos, distinguió el camino por un hueco que dejaban las ramas. Estuvo a la otra orilla en menos de 1 minuto. Los últimos rayos del sol caían sobre un pueblecillo que apenas se dejaba ver y sobre un vetusto castillo, cuya arquitectura sajona había perdido su carácter con los adornos frívolos de los arquitectos contemporáneos. Adolfo nunca había visto este castillo. Se acercó a un aldeano que cortaba un manzano y le preguntó si aquel era el famoso castillo de Nebelstein. El aldeano inclinó la cabeza y se puso a recoger las ramas que acababa de cortar. El estudiante contemplaba el castillo, recordando confusamente lo que sabía de él. En todos los países hay un sitio destinado a servir de escena a los cuentos de hadas y brujas. 1000 fábulas maravillosas se contaban del castillo de Nebelstein, y estas fábulas eran las que habían inflamado la imaginación de Adolfo en su infancia. Involuntariamente se acercó al parque que daba al bosque. Descubrió un pabellón pequeño, oculto entre el ramaje. Era la obra de algún artista ignorado del último siglo. Adolfo no había visto nada tan bonito y tan caprichoso. La naturaleza había concluido esta obra adornándola con enredaderas de jazmines, madreselva y hiedra. La brisa agitaba las campanillas y estrellas que blanqueaban el suelo durante la estación florida. Adolfo subió a un árbol que estaba junto a la tapia del parque para ver mejor el pabellón. Apenas llega a la última rama cuando la cabeza de Margarita se le apareció en una de las ventanas. En su emoción se agarró a la rama con fuerza para no caerse. Creyó que era un sueño. Sin embargo, aquella cabeza que parecía mirar ponerse el sol no se apartaba de su vista. En su extravío no pudo contener un grito de sorpresa. La que estaba en el pabellón se turbó y desapareció repentinamente, cerrando la ventana. Adolfo permaneció encaramado en la rama y abismado en las ideas más extrañas. ¿Era acaso una visión? Pero esta ventana que acababa de cerrarse, ¿era un sueño? Este aldeano que recogía la leña, ¿sería Margarita? La enfermedad, la muerte, el cementerio. Adolfo se hallaba en un laberinto, de donde era difícil que saliese. Se dirigió al leñador y le preguntó algo turbado: ¿qué gente habita ese castillo? El aldeano le miró sin contestar una palabra. —¿Estáis sordo? —repuso con impaciencia. —No, señor, oigo muy bien. —Pues si me oís, ¿por qué no me respondéis? —Porque nada sé de lo que me preguntáis. En este instante, un niño de 6 años llegó al campo de los manzanos. —¿De dónde vienes, Piliastrón? —le gritó el aldeano, que era su padre. —Vengo del castillo. Y el niño tiró una piedra hacia la alameda. —Mamá os espera para cenar —repuso, revolcándose en la hierba. El aldeano empezó a cantar un antiguo romance y se marchó mirando a Adolfo a hurtadillas. Después, llamando al niño, le tomó en brazos. Adolfo estuvo tentado de coger una de las ramas esparcidas por el campo y rompérsela en las espaldas al aldeano, pero el rostro salvaje y burlón de este hombre habían contenido su furor. Bien pronto le perdió de vista. Algunos minutos después, aún escuchaba su canción, no interrumpida por el profundo silencio que reinaba en el valle. Permaneció más de 1 hora bajo de los manzanos, mirando sin cesar el pabellón y poniendo toda la atención posible.
pero no oyó ningún ruido, ni apareció ninguna luz en este sitio desierto del parque. Se marchó pensando en quimeras y fantasmas, acariciando con más amor que nunca la imagen de Margarita, que se reanimaba delante de él. La noche estaba oscura y se extravió varias veces. Atravesó un prado pantanoso donde se había metido imprudentemente. Al fin llegó cansado y en un estado deplorable, como un hombre que le ha faltado poco para ahogarse. Al pasar por la taberna, se detuvo a la vista de muchas sombras que se divisaban en la cortina encarnada de la sala, y consideró que era mejor secarse allí que en casa de su madre, que debía estar ya acostada. Su paso rápido le había alterado en extremo, y la tabernera tenía fama por un vinillo clarete y espirituoso, cuyo recuerdo solo le refrescaba. Entró en la taberna. Aún no había cerrado la puerta cuando un perro vino a saltarle encima, ladrando con alegría. Al rechazarle cariñosamente, vio al cazador descolgando su morral de una de las negras vigas del techo. Se dirigió a él y el joven le estrechó la mano con afecto. Dejó el morral y volvió a sentarse. «Ah, me alegro encontraros», dijo con voz animada. «Tabernera, una botella del vino mejor que tengáis en la cueva». «¿De dónde venís en ese estado, querido amigo?» «He atravesado los bosques y los pantanos. Me he bañado como una rana. Esperaba hallar aquí unas llamas donde calentarme bien, y solo hay una lumbre propia para un estudiante o una costurera». El cazador se levantó sonriéndose. Salió por la puerta del patio. Entró cargado con una porción de ramas, y sin tomarse el trabajo de desatar la cuerda, las arrojó en el hogar, echando al mismo tiempo unos pedazos de pajuela en los restos del fuego. Antes que volviese la tabernera, una llama roja subía hasta lo alto de la chimenea. Al secarse los pies, Adolfo, casi sordo a las palabras del cazador y a las de la tabernera que temía un incendio, no pensaba sino en la extraña visión del parque, y algunas veces veía en su imaginación aquella sombra inclinada sobre la sepultura de la señorita Desforges la noche del entierro. Después se acordaba de los alrededores del castillo de Nebelstein, del rostro singular del aldeano que cortaba los manzanos, y sus sueños y sus meditaciones le perdían más en aquel laberinto. El cazador, cansado de hablarle en balde, le llamó a la razón, dándole un golpecito en la espalda. «¿Dormís, querido amigo, o estáis muerto?» «Pardiez, ¿en qué pensáis?» «Pienso», dijo lentamente Adolfo, «en un espectro que he visto esta tarde». La tabernera se sonrió con aire burlón, pero el estudiante había pronunciado estas palabras con voz tan fúnebre que se acercó al fuego temblando. El cazador cogió las patas de su perro y se puso a balzar con indiferencia. «¿Un espectro?», exclamó sin dejar de balzar. «¿Qué os ha dicho del otro mundo?» Adolfo no contestó, recayendo más aún en sus meditaciones. «¿Queréis darnos señas de él?» preguntó el cazador riéndose. «Sí», respondió Adolfo. Era la imagen de Margarita. La tabernera dio un grito penetrante, y el cazador, que ya no balzaba, miró al estudiante con inquietud. «¿Y habéis visto en el cementerio ese espectro?», le dijo, palideciendo. «No, en el antiguo castillo de Nebelstein, en la ventana de un pabellón que cae al parque». El cazador soltó una carcajada estrepitosa y dijo, retorciéndose los bigotes: «La aventura es chistosa. Tenéis un prisma en los ojos, querido amigo, porque esa que habéis visto es una ahijada de mi madre, una pobre huérfana que ha recogido.
El estudiante miró al cazador con recelos. Ya me había figurado, dijo la tabernera con prontitud, que erais el hijo del señor barón de Nebelstein. Conozco a vuestra madre, la he servido en otro tiempo, y sé vuestro nombre de pila. Eduardo, ¿no es verdad? Eduardo de Nebelstein, repuso el cazador. Después se dirigió a Adolfo y le dijo: Cuando volváis al castillo, me haréis el honor de entrar, y os enseñaré en carne y hueso a vuestra visión de esta tarde. Adolfo inclinó silenciosamente la cabeza. Al ver a esta muchacha que tanto se parece a Margarita, prosiguió el cazador, no puedo menos de pensar en la metempsicosis, y entre sueños me figuro algunas veces que el alma de la pobre Margarita, engañada con la semejanza, ha volado al cuerpo de ésta. Pero los caminos están malos. El cazador se acercó a la ventana y descorrió la cortina. La noche está oscura y es muy tarde. Tengo que atravesar todo el bosque. Adiós. Alargó su mano a Adolfo y gritó a su perro: ¡Lobo! ¡Vamos! Se echó al hombro el morral, pagó su escote y se marchó dejando a Adolfo, que pensaba aún en la visión de aquella tarde. Pardiez, dijo de repente este último. Es mucho delirar. Pasó la mano por su frente, como para desechar ciertas ideas, y se puso a charlar con la tabernera para olvidar mejor su encantadora visión. El día siguiente se dirigió al bosque de Letang. El otoño iba desapareciendo. El sendero estaba cubierto de hojas caídas de los árboles. Los últimos rayos del sol brillaban en los frutos de los cervales y los morales silvestres. Adolfo oía distraído el canto del cuclillo, la campanilla de los ganados dispersos en el bosque, y la voz clara y alegre de los que se empleaban en coger avellanas. Siguió andando lentamente, perdido en un caos de ilusiones fantásticas, cogiendo cerezas silvestres, desgranando el cerval, pisando las hojas caídas, y llegó sin pensar hasta la tapia del parque de Nebelstein. Cuando vio al través del ramaje la flecha del pabellón, sintió una conmoción terrible, porque se acordó de Margarita. Al instante quiso ir al castillo a ver a su amigo el cazador, pero bien pronto, reflexionando, saltó sin trabajo la antigua tapia del parque y se dirigió en silencio hacia el pabellón, por los bosquecillos espesos, y volviéndose a cada paso para ir a la sombra. Se escondió bajo de un emparrado, enfrente de una ventana, y miró con ansiedad por espacio de algunos minutos. El pabellón estaba desierto. Sin embargo, cuando trataba de salir, vio o creyó ver pasar una sombra al través de los vidrios. Era casi de noche. La niebla no dejaba distinguir los últimos resplandores del sol al ponerse, y el bosque quedaba cada vez más oscuro. Adolfo permanecía debajo del emparrado, no sabiendo qué hacer y no sabiendo qué pensar. De repente, la imagen de Margarita apareció en la ventana, medio meditabunda y medio risueña, como una amante perseguida por un recuerdo de amor. Levantó los ojos al cielo para contemplar sin duda las estrellas, y bien pronto sus miradas se perdieron en el sombrío horizonte del bosque de Letang, hacia Harz. Después de algún tiempo de contemplación, se marcó en sus labios una débil sonrisa. Bajó la cabeza y suspiró. En este momento, Adolfo agitó las hojas con los brazos. Ya no dudaba que fuese Margarita Desforges. Abrió la boca para llamarla, pero ahogó su voz con el temor de asustar a la resucitada y hacerla retirar de la ventana. Los ladridos de un perro interrumpieron el silencio, o más bien los lánguidos rumores de la tarde. La visión desapareció, mientras que Adolfo
volvió la cabeza hacia el mirador. Salió del sitio donde estaba escondido, corrió a la puerta del pabellón que estaba abierta, se lanzó a la escalera, pálido, vacilante, medio loco, y llamando a Margarita con voz moribunda. Extendió los brazos a la sombra. Margarita no estaba allí. Miró a todas partes, escuchó sin cesar, nada vio, nada oyó. En vano empleó media hora en buscar a la difunta. Cada vez ignoraba más las profundidades de este misterio fúnebre. Al fin bajó al parque, saltó algunas palizadas y entró del lado opuesto del castillo. Una sala espaciosa del piso bajo estaba alumbrada con una lámpara pequeña de cobre y con las llamas rojas del hogar. Dos mujeres estaban sentadas a los dos lados de la chimenea, la dueña del castillo y el ama de gobierno. La dueña leía con distracción, atizando siempre la lumbre. El ama de gobierno, con los anteojos en la nariz, hilaba lino en su uso y daba vueltas con el pie a un torno tan venerable como Elia. Con su gorro redondo, su moño formidable y su corpiño encarnado, parecía un hada carabosa que se había quedado desde la caída de las hadas. Adolfo, levantándose en la punta de los pies, admiraba las singularidades de esta vieja cuando su amigo el cazador apareció en el fondo de la sala con 3 o 4 perros saltando a su lado. La señora de Nebelstein llamó a una criada para que sirviera la cena y abrazó con ternura a su hijo, quejándose, sin embargo, de que entrase con los perros. El cazador no hizo caso de estas quejas. Se acostó en una antigua tapicería en medio de la sala y jugó con sus animales. La criada sirvió una liebre asada, una perdiz con coles, una botella de vino y uvas. Al ver todas estas provisiones, Adolfo conoció que tenía hambre, a pesar de la turbación que experimentaba. Se bajó de la ventana, conociendo muy bien que el castillo de Nebelstein no era, como suponían, una mansión de brujas. Pasó por delante del pabellón. La puerta estaba aún abierta. Se detuvo en el umbral, pero bien pronto los silbidos del viento le hicieron abandonar aquel sitio, temblando de miedo. El espíritu es débil cuando el corazón está afectado. Salió del parque y volvió a Hartz, rodeado de una multitud de fantasmas que se convertían en piedras, en zarzales, en nubes, cuando quería tocarlas. Fin del capítulo 3. Fin de la sección número 7. Sección número 8 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein, de Anne Radcliffe. Capítulo 4. Los siguientes días dio el mismo paseo, pero en vano pasó horas enteras mirando la ventana del pabellón. La ventana desierta le parecía triste, como un marco viejo sin retrato. Su imaginación, antes tan alegre y tan florida, no era ya más que un sombrío laberinto, donde se perdía sin cesar en medio de imágenes lúgubres. Ya no iba a conversar con la tabernera ni a beber con los borrachos. Apenas sufría las caricias de su madre y las pueriles gracias de sus hermanas. Vivía solo, siempre solo, sin más compañía que la de los muertos. Por la noche se veía perseguido de espectros siniestros. Una noche soñó que pasaba por el cementerio y que, según su costumbre, echaba una mirada sobre la sepultura de Margarita. Vio al sepulturero que iba a ponerse a trabajar. Se acercó a él y le estuvo viendo y hablando con política. Al cabo de hora y media, el lecho del último muerto estaba bien profundo
y bastante bien hecho. Perfectamente, dijo. Fue a tomar del jardín de su madre una azada y un gancho. Se dirigió al cementerio y excavó la sepultura de Margarita con gran ardor. La noche era sombría. Sin embargo, la luna mostraba de vez en cuando sus cuernos inflamados al través de ligeras nubes. Tardó algún tiempo en encontrar el ataúd, pero la tapa resistió bastante tiempo a sus golpes. Estaba desfallecido y cuando consiguió abrirle, creyó que había llegado su última hora. Antes de mirar los restos de su querida difunta, levantó los ojos al cielo, como para pedir perdón a Dios de esta profanación. Habiéndose inclinado sobre el ataúd, dirigió una mirada ardiente y fija. No vio más que la sombra. Aventuró su mano trémula y no halló más que la sombra. En este instante, la luna penetró como un rayo enviado del cielo hasta el fondo de la tumba. En su delirio, imaginó que veía el alma de Margarita, pero al mismo tiempo echó de ver que el ataúd estaba vacío. Después de este sueño horrible, quedaba al despertar sumido en meditaciones fúnebres. Por todas partes le perseguía la muerte. Quiso saberlo todo, y fue una mañana al castillo de Nebelstein, resuelto a arriesgarse a cualquier cosa para ver a Margarita o a su semejante. Sus dudas no podían durar un día más. Después de los funerales estaba tan pálido y había variado tanto su fisonomía que decían en Hartz: ¿qué diablos se han apoderado de él? Parece su sombra la que pasa. Aquella mañana, al atravesar el bosque de l'Étang, empezó a reflexionar en su interés sobre las dudas que le atormentaban. Si ha muerto, decía, ¿quién es la que se me ha aparecido 2 veces en el parque del castillo? ¿Será posible que existan 2 figuras tan iguales, animadas con la misma sonrisa y con la misma mirada? ¿Cuál será la causa de mi encuentro con el cazador el día del entierro? Pero, ¿cómo la habrá robado? ¿Vivirá o habrá muerto? Aquel médico, aquel ataúd, aquel de profundis, aquella sepultura, sería una escena de alguna comedia misteriosa. Pero ¿a qué venía esta comedia? Ya no se fatiga uno tanto por un amante. No es necesario valerse del robo, porque no se enamora a caballo como en tiempos de la antigua caballería. Sin embargo, Margarita debía ignorarlo todo. Adolfo estaba entregado a sus reflexiones cuando oyó tocar la campana de la aldea de Waldstein. El sonido de la campana era triste y lento, como el de un entierro, y volvió con más ardor a recordar los funerales de Margarita. Sí, dijo de repente, aquí hay un misterio que descubriré. Llegaba al fin del bosque y apenas eran las 10. El sol, hasta entonces oculto por la niebla de otoño, esparció en aquel momento una luz vivísima en el valle solitario. Era una de estas melancólicas y frescas mañanas de octubre que alegran más el alma del viajero que las brillantes y tibias de primavera. La naturaleza lanzaba su último suspiro, que entristecía, pero que recordaba también días mejores. El recuerdo de una felicidad pasada no vale más que la felicidad misma. Volvamos a nuestro héroe. Al abandonar la alameda para entrar en el castillo, oyó cantar un salmo en el patio. En el mismo instante vio por la puerta principal, que estaba abierta, a un cura que echaba agua bendita a los presentes, es decir, a los ayudantes de su iglesia, a los niños de coro y a algunos criados del castillo. El entierro echó a andar y Adolfo vio un ataúd. «¿Será la madre de Nebelstein?», exclamó entre sí.
El entierro llegó a la Alameda, y al ver el ataúd seguido de algunos aldeanos, creyó que sería un criado del castillo. Se acercó a la Alameda y distinguió una corona sobre el ataúd. «Dios mío, si fuese...». Le dieron un golpe en el hombro. Al volverse vio a Eduardo, en traje de caza, que acompañaba el entierro a cierta distancia. «¿Quién ha muerto en el castillo?» «La ahijada de mi madre, que tanta semejanza tenía con Margarita. Ha muerto de una calentura». Al decir estas palabras, el cazador palideció. «¿Muerta?», dijo Adolfo con acento de desesperación. Cogió la mano del cazador. «Por favor, decidme la verdad. ¿A quién llevan en ese ataúd?» «¿Estáis loco?», dijo el cazador más pálido aún. «Adiós. Me esperan en el bosque para cazar. Volved otro día». Se alejó sin decir una palabra, mas al llegar al fin de la alameda, murmuró entre dientes: «Es preciso no jugar con la muerte». Adolfo le siguió con la vista. El cazador no abandonó el entierro ni un minuto. Caminaba con la cabeza inclinada tristemente. Adolfo se distrajo con una aldeana que le detuvo el paso. Al marcharse, le rogó que le dijese quién era la ahijada de la señora de Nebelstein que llevaban a enterrar. «No sé», contestó la aldeana. «Hace 6 meses que vino de París o no sé de qué otra parte, aunque nunca había oído nombrarla en casa». La aldeana corrió a unirse al entierro. «Cada vez se oscurece más este misterio», dijo Adolfo. El día siguiente, por la tarde, volvió al castillo de Nebelstein. Esta vez exclamaba encolerizado: «Mataré al cazador si no me dice la verdad». Entró resuelto en el castillo. Atravesó un corredor y un salón sin encontrar a nadie. Por fin, en un gran dormitorio, vio a 2 mujeres ancianas llorando. Supo bien pronto por ellas que Eduardo se había suicidado la víspera en la cacería. Fin del capítulo 4. Fin de la sección número 8. Sección número 9 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein, de Anne Radcliffe. Capítulo 5. Adolfo nunca pudo saber el motivo de este extraño misterio. Por espacio de 6 meses, la imagen de Margarita no se apartaba de su lado. 2 años después, su profesor de medicina le llamó a Múnich, queriendo hacer su suerte. Adolfo sufrió una lucha dolorosa, pero acabó por abandonar a Harz con su madre y su hermana menor. Hacía poco que la mayor se había casado con un vecino del pueblo. Cuando estuvo en Múnich, las distracciones, el deseo de adquirir fortuna y nombre en la sociedad y la ciencia, le hicieron desechar poco a poco su lúgubre amor. Se casó con una joven rica y bonita que le introdujo de repente en un camino prosaico. Había olvidado casi a Margarita, a pesar de algunos vagos recuerdos, cuando un sueño, digno de coronar nuestra historia, le trajo a la memoria su terrible fantasma. En medio de una noche de invierno, oyó de repente el ruido del paso fúnebre de la muerte o del espectro. Mira a la sombra y ve aparecer una figura pálida y amortajada. «¡Margarita!», exclamó. «Sí», dijo el espectro, «soy Margarita. Me veo perseguida por todas partes, por los remordimientos. ¿Me has amado? Vengo a dejarte mi corazón, que sufre aún después de la muerte». «Por favor, Margarita», repuso Adolfo estrechando las manos heladas de la fantasma, «por favor, dime el secreto que atormenta mi vida. ¿Has amado a Eduardo de Nebelstein?» «Sí, he amado»,
a Eduardo de Nebelstein. Mi padre estaba arruinado. Para reparar su fortuna, quería casarme con un primo que tenía en Flandes y se había marchado allí. Amaba a Eduardo, que hacía 3 meses venía todos los días a cazar alrededor de la quinta. Eduardo era casado y no podíamos unirnos con un lazo sagrado. Además, el rango que ocupaba en la sociedad lo hubiera impedido. A pesar de todo, yo le amaba con frenesí. Cuando quedé sola, quiso robarme, sin considerar que echaba una mancha en el honor de una joven que no tenía otro patrimonio. Pobre de mí, he representado la comedia de la muerte y la muerte. Adolfo se despertó a un grito de su esposa, horrorizada de las agitaciones de su delirio. Fin de El castillo de Nebelstein, de Anne Radcliffe, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 9. Sección número 10 de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Primero, atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos, y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuanto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré la historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte, que hoy llaman de las ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo con ello notable agravio a los nobles de Castilla, que así hubieran sabido solos defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto,
a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar, y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de Elia las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que, cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporársele los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Segundo, los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absortos en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos temerosos, en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío?» Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que te llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser,
y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos el interrumpido diálogo tornó a reanudarse de este modo: «Y antes que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que, por no sé qué emblema de su color, me dijiste era la divisa de tu alma?» «Sí». «Pues se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo». «¿Se ha perdido? ¿Y dónde?», preguntó Alonso, incorporándose de su asiento, y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé, en el monte acaso». «¿En el monte de las ánimas?», murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. «En el monte de las ánimas». Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: «Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis ascendientes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso, como a una fiesta. Esta noche, ¿a qué ocultarlo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarilllentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores: «Oh, eso
De ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos,